Bien, hermanos, Recording in progress. doy gracias al Señor en esta tarde por la oportunidad que Él nos concede de abrir las Escrituras, de poder cantar estos hermosos himnos y siempre, bueno, es grato poder compartir y gracias por el privilegio que la Asamblea de Santa María me concede, primeramente al Señor, porque eh, el Señor pone en el corazón de los hermanos invitarme. Y bueno, hemos tratado varios temas en estos días acerca del Espíritu Santo de Dios y viendo eso mismo en Pedro, la predicación de Pedro, es que me llevó a ver el llamado de Pedro, la negación y la restauración. Pedro llegó a ser el gran predicador de Pentecostés, pero Pedro era un hombre impulsivo. Era un hombre que siempre estaba dando un paso adelante. Creo que él estaba más propenso a actuar que a pensar. Y eso le llevó muchas veces, a través de las escrituras lo vemos, a, a cometer errores, desaciertos. Y por cierto que cada uno de nosotros nos vemos representados en Pedro también, de alguna o de otra manera. Pedro era un hombre sin letras y del vulgo, como nos dice allí el libro de los Hechos. Y veremos en algunos aspectos para nuestra edificación en esta tarde acerca de Pedro. Creo que eh, comienza, para darle un comienzo, aunque algunos estudiosos van allí a Mateo 4 y a Marcos 1 cuando el Señor lo llama estando a la orilla del mar. Pero yo prefiero ir a Juan capítulo 1, verso 40. Juan capítulo 1, el verso 40 al 42, donde vemos a Andrés, su hermano, dice así la escritura. Andrés, hermano, Juan capítulo 1, verso 40 al 42. Andrés, hermano de Simón Pedro, era uno de los dos que habían oído a Juan y habían seguido a Jesús. Este halló primero a su hermano Simón y le dijo, hemos hallado al Mesías, que traducido es el Cristo. Y le trajo a Jesús, y mirándole Jesús dijo, tú eres Simón, hijo de Jonás, tú serás llamado Cefas, que quiere decir Pedro. Vamos a analizar un poco aquí y a ver la participación de Andrés. Andrés se menciona pocas veces en la escritura, pero creo que aquí ocupa una- un- un protagonismo importante, porque va donde su hermano Simón, dice, y era uno de los dos que habían oído a Juan y habían seguido a Jesús. Y cuando le encuentra, le da la buena noticia, le da la buena noticia. Aquí en cada uno de los personajes que van apareciendo, creo que debemos ir identificándonos los creyentes. ¿Cómo estoy actuando yo en cuanto a la transmisión del mensaje? Andrés transmite el mensaje a su hermano. Y era impactante, me imagino, para Andrés, que dice, hemos hallado al Mesías, al ungido, al enviado de Dios. Aunque estos eran hombres sin letras y del vulgo, tenían un estudio de la ley, un estudio de las profecías, de lo que decían los salmos. Y por supuesto que Andrés era un hombre instruido en estas cosas y transmite a su hermano Simón. Todos los judíos, todos los israelitas tenían una instrucción acerca
de la ley, de los profetas y de los salmos. Siendo muy niños eran puestos a los pies de un rabino. Y si el niño tenía las cualidades y tenía el padre los medios para continuar los estudios, lo ponían ya a los 12 años a los pies de otro rabino y así sucesivamente hasta que llegaba él mismo a ser un maestro de la ley. Pero vemos aquí que estos hombres eran hombres de trabajo, hombres que por sus medios, sus recursos, quizás no habían alcanzado a tener los estudios superiores. Pero hay algo sí, que Andrés conocía la ley y conocía las escrituras y había oído acerca del Mesías prometido. Por supuesto que tiene que haber sabido de Isaías 53 o del Salmo 22 o del libro del Pentateuco donde se hablaba cuando el Señor le dice a Moisés que él le levantará otro profeta como él. Hemos hallado al Mesías. Qué tremenda noticia, qué tremendo mensaje le entrega a su hermano. Y él lo trajo a Jesús, digno de imitar. Y cuando el Señor Jesús lo mira, le dice, tú eres Simón, hijo de Jonás, tú serás llamado Cefas. Vale la pena recordar este nombre, vale la pena recordarlo porque al final del Evangelio de Juan, el Señor le recordaría con este mismo nombre quién era en el pasado, porque aparece como Simón, hijo de Jonás, cuando el Señor lo interroga, allí le hace las tres preguntas, allí en el mar de Tiberias. Jesús, el Señor, el Señor le da un nuevo nombre, Cefas, que traducido es Pedro. Ahora, cuando, cuando leemos allí en Marcos, perdón, vamos a Marcos capítulo 4, Mateo capítulo 4, perdón, Mateo 4, Mateo capítulo 4, el verso 18 al 20. Primero vemos el llamado allí en Juan, pero en el capítulo 4, verso 18, dice, andando Jesús junto al mar de Galilea, vio a dos hermanos, Simón llamado Pedro y Andrés su hermano, que echaban la red en el mar porque eran pescadores. Notemos aquí que en cada letra, en cada palabra, nos va a entregar pautas. El nombre ya había sido colocado para Pedro y los encuentra los dos. Primero, en el primer encuentro, tiene la revelación de que es el Mesías. Pero en este encuentro es el encuentro de la encomendación, es el encuentro del propósito que el Señor tiene con Pedro. Y los llama, y los llama hacia sí, le dice, venid en pos de mí y os haré pescadores de hombres. Estos hombres del vulgo, hombres sin letra, hombres de trabajo, hombres rudos, hombres que estaban acostumbrados a la faena del mar, son llamados para ser pescadores de hombres. Y ellos dejando, dice la escritura, al instante las redes les siguieron. ¿Qué es lo que los persuadió instantáneamente para seguir al Señor? Es que es el Espíritu de Dios el que convence de pecado, el que convence de justicia y el que convence de juicio. Es la persona del Señor revelándose al corazón de estos hombres, hombres sin letras ni del vulgo, hombres tal vez comunes y corrientes, hombres de trabajo como, como todos nosotros, que en alguna manera en nuestras manos se encallecieron un día por la ardua labor del trabajo, ya sea del campo, ya sea de la construcción, ya sea en diferentes áreas de nuestra vida,
cada uno hemos sudado para ganarnos el pan en algún momento. Ahora, el Señor los llama para ir en pos de Él, ir en pos de Él. Y lo llama, primero se le revela allí en Juan, el capítulo 1. Está la revelación del Mesías. Luego está la encomendación aquí para un trabajo en el que debemos hacer todos los creyentes, pescadores de hombres, ir en busca de las almas, ir en busca de los perdidos. Para eso el Señor ha llamado a Andrés y Pedro en esta ocasión. Pero luego en Mateo, en el Evangelio de Mateo, capítulo 10, capítulo 10, nos dice, nos dice allí, Mateo capítulo 10, verso 2 al 4, dice, entonces llamando a sus 12 discípulos, les dio autoridad sobre los espíritus inmundos para que los echasen fuera y para sanar toda enfermedad y toda dolencia. Los nombres de los 12 apóstoles son estos. Primero, Simón, llamado Pedro, y Andrés su hermano, Jacobo, hijo de Zebedeo, y Juan su hermano, Felipe, Bartolomé, Tomás, Mateo el publicano, Jacobo, hijo de Alfeo, Lebeo, por sobrenombre Tadeo, Simón el cananista y Judas Iscariote, el que también le entregó. Y vemos que en el llamado que el Señor va haciendo es progresivo, es un llamado progresivo. Allí en Juan vemos que el Señor se revela. Allí cuando se aparece en Mateo capítulo 4, el Señor lo llama para ser pescadores de hombres. Y luego son incluidos dentro de los 12 apóstoles. Allí ministerio que sería perpetuado por la eternidad. Los 12 apóstoles se van a mantener exceptuando a Judas, por la eternidad. Aquí, en el progreso del llamado, el llamado es progresivo, así como cada uno de los que estamos aquí, mientras vamos creciendo, el Señor nos va entregando responsabilidad. No nos imaginamos al Señor dándole la responsabilidad o el ministerio apostólico en el primer día. No lo hizo así, sino que en el primer día es la revelación, después la otra oportunidad para ir a exponer el mensaje, para ir a llamar a las almas y luego para ser ministros o apóstoles del Evangelio, que quedarían marcados el apóstol Pedro principalmente por las dos cartas que nos deja allí en el Nuevo Testamento. Ahora, nos muestra aquí en la vida de Pedro, nos deja las señales de la vida de un hombre común, de un hombre que habría de ser tosco tal vez, pero que el Señor va a tratar con su vida. No somos diferentes a Pedro. Nosotros nos equivocamos, tenemos desaciertos, somos impetuosos muchas veces para tomar decisiones, así como Pedro, pero podemos confiar en que el Señor va a ir tratando con nuestras vidas, así como lo hizo con Pedro. Ahora, avanzando en esto, en Mateo capítulo 16 nos dice así, cuando están en Cesarea de Filipo, allí está la más grande revelación, ya es un apóstol, ya es un apóstol. En el verso 13, en el verso 13, dice así, viniendo Jesús a la región de Cesarea de Filipo, preguntó a sus discípulos diciendo, ¿quién dicen los hombres que es el Hijo del Hombre? Ellos dijeron, unos, unos, 16, verso 13. En el capítulo 16, verso 13. Cuando está en la región de Cesarea de Filipo,
eh, preguntó a sus discípulos diciendo, ¿quién dicen los hombres que es el Hijo del Hombre? Ellos dijeron, unos Juan el Bautista, otros Elías y otros Jeremías o alguno de los profetas. Él les dijo, ¿y vosotros quién decís que soy yo? Y Pedro toma el protagonismo nuevamente y le dice, tú eres el Cristo, el Hijo del Dios viviente. El Señor allí estando con ellos reunidos. Allí adoraban a muchos dioses, eran panteístas en la región de Cesarea de Filipo. Pero cuando el Señor hace la pregunta, y vale la pena decirlo, que las preguntas siempre en las Escrituras son reflexivas, son para que meditemos. ¿Quién dicen los hombres que es el Hijo del Hombre? ¿Y vosotros quién decís que soy yo? Cuando si nos preguntaran a nosotros, ¿quién es el Señor Jesús para nosotros? ¿Quién es el Señor Jesús? ¿Cómo podríamos definir a la persona del Señor? Y aquí Pedro va profundamente. Es que él tiene una revelación de parte del Padre. Así lo dice el Señor Jesucristo. Dice, el Señor dice, respondiendo Simón Pedro, da un paso adelante. Tú eres el Cristo, el Hijo del Dios viviente. Cuando en la oportunidad que Andrés lo llama a Pedro y le dice, hemos hallado al Mesías, hemos hallado al Mesías. Y pareciera ser que allí tiene la revelación, pero según lo que nos muestra las Escrituras, aquí en el capítulo 16, es que el Padre le revela al Cristo. Tú eres el Cristo, el Hijo del Dios viviente. Una cosa es saber, es recibirlo de manera intelectual, y otra cosa es que el mensaje llegue al corazón, como en esta oportunidad. Tú eres el Cristo, el Hijo del Dios viviente. Ahora el Señor le dice, bienaventurado eres. No dice bienaventurado serás. Bienaventurado eres, Simón, hijo de Jonás. Y toma el mismo nombre que tenía en la antigüedad, en la vida pasada. Simón, hijo de Jonás, porque no te lo reveló carne ni sangre, sino mi Padre que está en los cielos. Y sabe, no hay dicha más grande para un creyente cuando el Señor nos revela su palabra, cuando el Señor se muestra a nosotros en su palabra. Y creo que en Pedro puede haber sentido una dicha tremenda en aquel día, la bienaventuranza de esta revelación de parte del Padre. Y luego el Señor le añade un plus y le dice, yo también te digo que tú eres Pedro, y sobre esta roca edificaré mi iglesia, y las puertas del Hades no prevalecerán contra ella. A ti te daré las llaves del reino de los cielos, y todo lo que atares en la tierra será atado en los cielos, y todo lo que desatares en la tierra será desatado en los cielos. Lamentablemente, por una mala interpretación de las Escrituras, es que la Iglesia Popular le ha dado a Pedro, le ha dado a Pedro un nombre que no le correspondía, un lugar que no, que nunca tuvo como el padre de la iglesia. Ahora, cuando el Señor le dice que sobre esta roca, dice, tú eres Pedro, y sobre esta roca, que Él es la roca, el Señor Jesucristo, edificaré, y está en futuro, la palabra edificar, edificaré, porque la iglesia no existía en el Antiguo Testamento, dice, y las puertas del Hades no prevalecerán contra ella, también el verbo está en futuro,
Y luego le dice, a ti te daré, no dice a ti te doy, sino que te daré las llaves del reino de los cielos. ¿Cuáles son las llaves? Es la predicación del Evangelio allí en Pentecostés para los judíos y es la predicación para los gentiles en la casa de Cornelio. Las llaves aparecen en plural. Es en dos ocasiones donde Pedro va a predicar el Evangelio. Nosotros podemos mostrarle la puerta al inconverso. La llave para el reino de los cielos es el Evangelio de nuestro Señor Jesucristo. Ahora, todo lo que atares en la tierra será atado en los cielos, y todo lo que desatares en la tierra será desatado en los cielos. Y esto es por el Evangelio. No hay ningún poder extraordinario para que el hombre pueda atar y desatar. Solamente la persona queda atada cuando no cree en el mensaje y es desatada cuando cree el mensaje del Evangelio. Ahora, esta, esta revelación la recibe Pedro allí, en esa confesión tremenda que él hace. Tú eres el Cristo, el Hijo del Dios viviente. Tú eres el Cristo. Pedro. Ahora, cuando, cuando ya el Señor, casi al cumplirse el tiempo, al cumplirse el tiempo, el Señor, el Señor anuncia la negación en Mateo capítulo 26, Mateo 26, el Señor les advierte que lo negará. Mateo 26, verso 31 al 35. 26 del 31 al 35. Cuando, cuando hubieron cantado el himno, dice, salieron al monte de los olivos. Entonces Jesús les dijo, todos vosotros os escandalizaréis de mí esta noche, porque escrito está, heriré al pastor y las ovejas del rebaño serán dispersadas. Pero después que haya resucitado, iré delante de vosotros a Galilea. Respondiendo Pedro le dijo, aunque todos se escandalicen de ti, yo nunca me escandalizaré. Jesús le dijo, de cierto te digo que esta noche, antes que el gallo cante, me negarás 3 veces. Pedro le dijo, aunque me sea necesario morir contigo, no te negaré. Y todos los discípulos dijeron lo mismo. Ahora, permítame una reflexión sobre estas palabras. Cuando nosotros hacemos promesas al Señor, prometemos, le prometemos al Señor. ¿Cuántas veces fallamos y le decimos al Señor, Señor, nunca más me va a suceder esto? O nunca más voy a repetir esto que he cometido. Y no, nos encontramos nuevamente fallando. Cuando, cuando está Pedro y le dice, aunque todos se escandalicen de ti, yo nunca me escandalizaré. Con cuánta facilidad salen las palabras de la boca de Pedro. Pero allí en el libro de Eclesiastés, capítulo 5, Eclesiastés capítulo 5, vamos a leer del 1 al 6. Cuando fueres a la casa de Dios, guarda tu pie y acércate más para oír que para ofrecer el sacrificio de los necios, porque no saben que hacen mal. No te des prisa con tu boca, ni tu corazón se apresure a proferir palabra delante de Dios, porque Dios está en el cielo y tú sobre la tierra, por tanto sean pocas tus palabras, porque de la mucha ocupación viene el sueño, y de la multitud de las palabras la voz del necio. Cuando a Dios haces promesa, no tardes en cumplirla, porque Él no se complace en los insensatos. Cumple lo que prometes.
Mejor es que no prometas y no que prometas y no cumpla. No dejes que tu boca te haga pecar, ni digas delante del ángel que fue ignorancia. ¿Por qué harás que Dios se enoje a causa de tu voz y que destruya la obra de tus manos? Como allí Salomón nos habla, nos habla acerca de esto, y no alcancé a leer la última palabra donde dice, donde abundan los sueños, también abundan las vanidades y las muchas palabras, mas tú teme a Dios. Y cuando Él profiere palabras, aunque todos se escandalicen de ti, yo no. Aunque todos se escandalicen de ti, yo no, le dice Pedro. Y el Señor le dice, de cierto te digo que esta noche antes que el gallo cante, me negarás 3 veces. Cuando el Señor dice allí en el Evangelio de Juan, capítulo 2, al final del Evangelio de Juan, o sea, del capítulo 2 en el Evangelio de Juan, dice que el Señor no necesitaba que nadie le diese testimonio de lo que había, dice, no tenía necesidad que nadie le diese testimonio del hombre, pues él sabía lo que había en el hombre. ¿Podríamos nosotros proferir palabra sin que el Señor se entere? Allí en el Salmo 139 dicen que antes que esté la palabra en nuestra boca, he aquí, Señor, tú la sabes toda, tú la sabes toda. El Señor conoce exactamente y conocía exactamente cómo habría de actuar Pedro. Pero el Señor, en su misericordia, mire, cuando vemos que el Señor sabía que Pedro le habría de negar cuando le vio venir con Andrés, por supuesto que lo sabía. Sabía cuando estaban en la playa y los llamó para ser pescadores de hombres, que habría de fallar, por supuesto que lo sabía. Sabía que allí cuando los llama para ser su apóstol, sabía que lo habría de negar, por supuesto que lo sabía. El Señor conoce toda nuestra vida, conoce nuestro acostarnos, nuestro levantarnos, conoce lo que está pasando en nuestra mente en este momento, lo conoce absolutamente todo. ¿Cómo podríamos nosotros, cómo podríamos nosotros no, no pensar y no consagrar nuestra vida delante del Señor y no cuidar nuestra vida también? Cuando la Escritura nos dice que debemos cuidar nuestra salvación con temor y temblor. No se trata de que vamos a perder nuestra salvación, sino que sabiendo que todos nosotros, como nos dice 2 Corintios 5:10, que es necesario que todos nosotros comparezcamos ante el tribunal de Cristo para que cada uno reciba según lo que haya hecho mientras estaba en el cuerpo, sea bueno o sea malo. Cuando leemos allí en el Evangelio de Juan, capítulo 13, Juan 13, están recién entrando. Mire, ya me llama la atención que Mateo expone al final esto de la negación de Pedro, ¿ya? En Juan capítulo 13. Pero Juan 13 están recién entrando allí al aposento alto, porque en el capítulo 30, Juan 13, verso 30, dice Juan 13:30, allí Judas ha tomado el bocado y luego salió y era ya de noche. Y cuando luego, en el verso 31, cuando hubo salido, dijo Jesús, ahora he glorificado al Hijo del Hombre y Dios es glorificado en él. Cuando luego, después de que anuncia el Señor la negación de Pedro en el verso 36, algunos versículos más adelante de en el mismo capítulo 13, están en el aposento alto. El sermón del aposento alto comienza en el capítulo 13 y termina en el capítulo 17 con la oración sacerdotal. Y le dijo Simón Pedro, Señor, ¿a dónde vas? Jesús le respondió, a donde yo voy no me puedes seguir ahora, más me seguirás después. Le dijo Pedro, Señor, ¿por qué no te puedo seguir ahora? Mi vida pondré por ti.
En la otra porción leíamos, aunque todos se escandalicen de ti, yo no. Y él le dice, mi vida pondré por ti. Jesús le respondió, ¿tu vida pondrás por mí? De cierto te digo, no cantará el gallo sin que me hayan negado 3 veces. Mire, aquel que conoce nuestros pensamientos, aquel que conoce nuestras palabras que van a salir de nuestra boca, ¿sabe? También sabía cuándo iba a cantar el gallo. ¿Y cómo era el gallo que iba a cantar también? Aunque parezca algo así como irrisorio, sabía cuando el gallo habría de cantar, sabía y estaba dispuesto, estaba todo dispuesto allí para que el gallo llegara, el canto del gallo moviera la conciencia de Pedro. A mí me llamó pero profundamente la atención cuando uno lo mira en detalle esto y el Señor le dice, no cantará el gallo sin que me hayas negado 3 veces. El gallo no va a cantar hasta que tú me niegues. Y aquel que tiene el control absolutamente de todo, hasta del gallo tenía el control. Y el Señor tiene el control de nuestras vidas, porque ni un cabello de nuestra cabeza se cae si no es la voluntad del Señor. Ni un pajarillo se muere si el Señor no lo sabe. Aquí vemos la omnisciencia de la persona del Señor Jesucristo, su omnipresencia cuando el Señor llega a Natanael y le dice, cuando estabas debajo de la higuera, te vi. Allí está la omnipresencia, está la divinidad y la humanidad del Hijo de Dios. Pero aquí el que conoce todas las cosas le dice, no cantará el gallo sin que me hayan negado 3 veces. ¿Cuántas veces nosotros con nuestras actitudes, cuántas veces nosotros con nuestros hechos o con nuestros pensamientos hemos negado al Señor? ¿Cuántas veces hemos callado cuando tenemos que hablar de la persona del Señor Jesucristo? Allí a mí me llama la atención en el capítulo 7, verso 50, donde Nicodemo se levanta delante de los gobernantes y dice, ¿juzga acaso nuestra ley a un hombre si primero no le oye? Y el hombre se levanta defendiendo al Señor. Y en el capítulo 19 van a buscar el cuerpo del Señor Jesucristo. Ahora, es que, es que hay actitudes que van a marcar nuestra vida. Son las actitudes positivas y negativas las que van a ir regulando y van a ir formando el carácter del creyente. Y el Señor trata con Pedro. El Señor le va viendo y las bendiciones que va recibiendo y cómo va progresando. Y son 3 años y tal vez para nosotros sería poco tiempo, 3 años, pero 3 años al lado del Señor fueron suficientes para forjar, para templar la vida de este hombre duro, de este hombre, de este hombre impetuoso, fueron suficientes para forjarle y para hacerle el gran predicador, el gran predicador de Pentecostés. Ahora, cuando él ha prometido defender al Señor, pero el Señor ha dicho que le negará. Y la negación está allí en el patio de Caifás, en el patio de Caifás, cuando en Mateo capítulo 26, verso 69, Mateo capítulo 26, verso 69, después que al Señor Jesucristo le han dado de puñetazos, que han rasgado, cuando el sumo sacerdote rasgó sus vestiduras y le han escupido, le han dado de puñetazos, le abofeteaban.
y le pedían que profetizara. Pedro, dice allí el verso 69, estaba sentado fuera en el patio y se le acercó una criada diciendo, tú también estabas con Jesús, el Galileo. Mas él negó delante de todos diciendo, no sé lo que dices. Saliendo a la puerta, le vio otra y dijo a los que estaban allí, también estaba con Jesús el Nazareno. Pero él negó otra vez con juramento, no conozco al hombre. Un poco después, dice, acercándose los que por allí estaban, dijeron a Pedro, verdaderamente también tú eres de ellos, porque aún tu manera de hablar te descubre. Entonces él comenzó a maldecir y a jurar, no conozco al hombre. Y enseguida cantó el gallo. ¡Cuánta tristeza habrá sentido en aquel momento, en aquel momento? Entonces Pedro se acordó de las palabras de Jesús que le había dicho antes que cante el gallo, me negarás 3 veces. Y saliendo fuera, lloró amargamente, lloró amargamente. Comenzó, hay una, cuando dice aquí que comenzó a maldecir, no maldijo al Señor, ni maldijo a las personas. Hay un comentario que dice que comenzó a maldecirse a sí mismo. Comenzó a maldecirse a sí mismo cuando sale y llora amargamente. Aquí dice, él comenzó a maldecir y a jurar, no conozco al hombre. Enseguida el gallo cantó. Creo que una espada atravesó su corazón y la tristeza lo embargó, porque dice la escritura que amargamente, lloró amargamente. Ahora cuando una vez que ya todo ha terminado, el Señor ha sido crucificado, el Señor ha sido crucificado, se aparece el Señor a sus discípulos en el mar de Tiberias. Juan capítulo 21. Juan capítulo 21. Mire, y luego volveremos atrás porque hay una porción que al meditarla en esta tarde, Juan capítulo 21, verso 15, cuando el Señor llega allí a la orilla de la playa, Pedro se viste porque se había desnudado, y luego el Señor Jesús en el verso 13 dice, tomó el pan y les dio y asimismo del pescado. Esta era ya la tercera vez que Jesús se manifestaba a sus discípulos después de haber resucitado de los muertos. Y cuando hubieron comido, Jesús dijo a Simón Pedro, Simón, hijo de Jonás. Notemos, le habla con los nombres que tenía en su vida pasada. No es con el nombre apostólico de Pedro, sino que le dice, Simón, hijo de Jonás, ¿me amas más que esto? Le respondió, sí, Señor, tú sabes que te amo. Él dijo, apacienta mis corderos. Volvió a decirle la segunda vez, Simón, hijo de Jonás, ¿me amas? Pedro le respondió, sí, Señor, tú sabes que te amo. Le dijo, pastorea mis ovejas. Le dijo la tercera vez, Simón, hijo de Jonás, ¿me amas? Pedro se entristeció de que le dijese la tercera vez, ¿me amas? Y le respondió, Señor, tú lo sabes todo. Tú lo sabes todo. Cómo no decirlo así si él sabía que el gallo iba a cantar? Y le dice, tú lo sabes todo. Tú sabes que te amo. Jesús le dijo, apacienta mis ovejas. Y el ministerio va increciendo, como podríamos decir, va creciendo la responsabilidad, la responsabilidad de Pedro. Después él llega a ser el gran predicador, el gran predicador de Pentecostés. En Marcos capítulo 16, Marcos capítulo 16, cuando en el día de la resurrección, cuando el joven, leamos, cuando encuentran removida la piedra, leamos el verso 5, 16, 5, 16, 5.
Cuando entraron en el sepulcro, vieron a un joven sentado al lado derecho, cubierto de una larga ropa blanca, y se espantaron. Mas él les dijo: no os asustéis, buscáis a Jesús Nazareno, el que fue crucificado. Ha resucitado, no está aquí. Mirad el lugar donde le pusieron. Pero id, mire, leamos el verso 7 y ojalá que quedara en la retina de nuestra mente, donde dice: pero id, decid a sus discípulos. Y estas tres palabras que siguen debieran llenar nuestro corazón. Para mí, impactante. ¿Por qué lo deja y lo pone en un lugar especial? Y a Pedro, y a Pedro, que él va delante de vosotros a Galilea. Díganle a Pedro, porque Pedro le había negado. Pedro le había negado que él va delante de vosotros a Galilea. El Señor se preocupa personalmente de Pedro. ¿Cuánta tristeza habrá visto el Señor en Pedro cuando le negó? ¿Cómo eh, en la omnisciencia el Señor conocía a Pedro, conocía también a todos los discípulos, pero le toma en un lugar especial. Vemos que Pedro actúa, está allí en el capítulo 17, en el monte de la transfiguración, está Pedro, Juan y Jacobo. Siempre Pedro, siempre Pedro. No es que el Señor tenga predilectos, el Señor no hace acepción de personas, pero vemos aquí la preocupación por su discípulo. Así como tuvo preocupación por Pedro, también el Señor tiene su trato con cada uno de nosotros. Y Pedro llega a escribir la segunda carta, cuando dice allí: añadid a vuestra fe virtud, a la virtud conocimiento, al conocimiento dominio propio, al dominio propio paciencia, a la paciencia piedad, a la piedad afecto fraternal y al afecto fraternal amor. Porque si estas cosas están en vosotros y abundan, dice, no caeréis jamás, no caeréis jamás. Y la segunda carta de Pedro comienza así: Simón Pedro, Simón Pedro. Y ninguna letra, ninguna palabra en las escrituras está de más. La segunda carta, la segunda carta nos habla principalmente en el primer capítulo, nos habla de la caída. ¿Por qué habla de la caída? Porque habla el que cayó, habla el que falló. ¿Y cuántas veces nosotros hemos fallado también? Pero el Señor puede tratar, perdón, así como trató con Pedro, puede tratar también con cada uno de nosotros. Que el Señor nos ayude para poder en este sencillo mensaje tomar la porción de cada uno, sabiendo que el Señor tiene cuidado de nosotros. Dice Pedro allí en una de sus cartas: echando toda vuestra ansiedad sobre Él, porque Él tiene cuidado de vosotros. Tuvo cuidado de sus discípulos y en esas tres letras dice: y a Pedro. Y puede ser a César, a Miguel, y podemos poner nuestros nombres también cada uno en esta noche. Que el Señor bendiga su palabra en nuestros corazones. Oremos. Padre Santo, Padre Celestial, agradecemos que podemos abrir tu palabra y podemos, Padre, mirarnos en las Escrituras como en un espejo, nuestro Dios, considerando que también somos vulnerables, débiles, toscos hombres también, pero que tú tratas con nuestras vidas. Bendice esta tu palabra en cada uno de nuestros corazones, rogamos tu bendición. Bendice la iglesia allí en Santa María, la asamblea, a cada uno de los hermanos y hermanas que allí se reúnen. Padre, rogamos que tú avives tu obra en medio de estos tiempos tan difíciles, nuestro Dios, y en medio de estos tiempos la hagas conocer. Glorifícate, nuestro Dios, en cada uno de los presentes y en mi vida también.
Te lo suplicamos con acción de gracias en el nombre del Señor Jesús. Amén.